revolucionaria, la Mesa Redonda, con Sergio Marín Cornavaca. Empieza su transmisión. Muy buenos días. Este lunes es un placer estar nuevamente con ustedes. Transmite la Mesa Redonda desde Radio 800. Con ustedes este día vamos a estar su servidor y amigo Gustavo Mercado Sánchez, nuestro joven promesa del periodismo nacional Damián Contreras, y el hombre, el gran contralista, el hombre que controla los controles, que controla todo en Nicaragua, el gran Ulises. Ahora, mis queridos amigos, vamos a principiar hablando de algo que a mí me da envidia. Y digo que me da envidia porque lo que está sucediendo en Perú es algo sintomático de lo que yo y todos los buenos nicaragüenses hemos querido para nuestra querida patria. Perú ya lleva su cuarto consecutivo gobierno democrático. Fíjense qué interesante. Ya han podido consolidar 4 gobiernos democráticos. Nicaragua nunca ha podido pasar de 1 y máximo 2. Pero tener 4, eso representa, como decir, una información de grandes, pero grandes ligas. Además de eso, también es interesante ver cómo el poder electoral en Perú ha venido parando los excesos que se habían querido presentar en la campaña preelectoral para comprar y asociar o llevar un sesgo de la votación hacia un interés definido. Eso que es muy interesante porque en Nicaragua, desde que triunfa el candidato, principia a hacer propaganda para la próxima elección. Entonces, como no hay ningún sistema electoral que lo quiera parar, entonces nuevamente vuelvo a envidiar al Perú, porque en el Perú hay un sistema electoral que ha podido parar eso. Otra cosa que es bien interesante es que ellos tienen una amplia apertura a la supervisión internacional y nacional. Esa amplia apertura ha hecho que países como la Comunidad Europea, instituciones como la Cámara Europea haya mandado sendas delegaciones para observar el proceso. Lo mismo que la Fundación Carter, lo mismo que el hombre más odiado por la izquierda actualmente, que es el secretario general de la OEA. También la OEA tiene observancia electoral en este país. Ahora, la otra cosa que creo yo que hay que respetar al poder electoral en Perú es que es bien interesante. Antes de las 9 de la noche ya le están diciendo al pueblo de Perú: señores, tenemos escrutinado el 67.7%. Y en ese 67% los resultados son. ¿Cuáles fueron los resultados? Fíjense bien, las urnas se cerraron a las 4 de la tarde. Y aproximadamente a las 9 de la tarde, 5 horas después, ya le están diciendo al pueblo cómo es que resultaron las elecciones. No es como en Nicaragua, donde nuestro fabuloso sistema electoral pasan 5 años y seguimos sin saber en realidad cuántos votos tuvieron cada uno de los candidatos. Entonces, pero ¿cuáles son los resultados? Primero, la izquierda fue avasallada totalmente por los candidatos de derecha. La primera votación la tuvo Keiko Fujimori, que aunque no pudo llegar a lo que ella esperaba, el 50%, se quedó en el 40%. La segunda votación estuvo en manos de otros candidatos de la derecha, y la candidata de la izquierda a duras penas pudo sacar un 7% del voto total. Entonces quiere decir de que la segunda elección de refrendamiento, que va a ser en el mes de junio de este año, o sea, dentro de 60 días más o menos, van a competir Keiko Fujimori junto con un exministro del actual presidente. El partido de gobierno, fíjense qué interesante cómo trabaja la democracia en un país latinoamericano. El partido de gobierno que había ganado las pasadas elecciones electorales, inclusive no sacó ni el mínimo suficiente para poder seguir gozando
de ser un partido político. Entonces quiere decir que el presidente y su señora esposa, ya después desde la bajura, como decimos nosotros, va a tener que volver a conseguir la firma para volver a calificar su partido como un partido político en Perú. Entonces se puede decir que ese es otro de izquierda, porque el actual presidente de la izquierda es otro de los votos de los derrotados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En esos días de las elecciones también está habiendo un fenómeno bien interesante que yo quiero dejarlo aquí a nuestros queridos radioyentes para que vayan pensando. El narco-castro comunismo, digo narco porque las guerrillas en Colombia se han hecho súper millonarias y se han hecho súper poderosos con el dinero del narco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está trasladando a una institución guerrillera también de origen castrocomunista, pero que ya estaba casi totalmente desaparecida. Me estoy refiriendo a Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, antes de las elecciones, efectuó un ataque en el cual murieron 20 integrantes, digamos, del ejército. Desde hace tiempo se viene escribiendo en medios internacionales de que el eje de producción de la cocaína se está trasladando de tierras colombianas y ecuatorianas a tierras peruanas que están siendo controladas precisamente por Sendero Luminoso. Después de eso, también hay otra cosa que es pero muy importante: los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá están teniendo, desde el punto de vista del análisis de la problemática, 3 ejes que son bastante difíciles de manejar y que yo quiero que todos nuestros oyentes que son tan inquietos en manejar asuntos nacionales como asuntos internacionales pongan, digamos, sus observaciones en este programa. Una cosa es mitos, otra cosa es realidades y otra cosa es confusión. ¿Qué es lo que pasa? Primero se quiere establecer un paralelo entre las filtraciones digamos de hashish y lo que está pasando actualmente en Panamá. Para principiar, en Panamá existen 3 estatus, que el estatus de bandera panameña, el estatus de ser una empresa offshore, y existe también la presencia de un muy fuerte sistema bancario. ¿Qué es lo que sucede? Esos están íntimamente relacionados. Si yo tengo una empresa offshore y tengo mucho dinero, puedo a través de mis cuentas en los bancos trasladar millones y millones y millones de dólares. Y eso es lo que ha preocupado y ha hecho que el mismo presidente de los Estados Unidos principie a hablar de los narcodepósitos y narcotraslado o del terrorismo financiero. Entonces, la bandera de conveniencia fue hecha porque Panamá se quiso aprovechar de que era el pase de donde todos los barcos importantes del mundo tenían que pasar. Entonces establecieron las banderas de conveniencia. Las banderas de conveniencia en el mundo hay básicamente 3: la griega, la chipriota y la panameña. La principal y más importante del mundo de bandera de conveniencia es la panameña. El barco de bandera panameña tiene varias ventajas. Primero, paga muy bajos impuestos por su tonelaje, y segundo, a la hora de atravesar el Canal de Panamá tiene una tarifa preferencial. Entonces, para un armador, tener una bandera panameña representa economías en costo, economías de escala en costo, y representa ganancias más líquidas por la sencilla razón de que sus impuestos o el costo de mantenimiento de la bandera es mucho menor. Entonces, pero eso no tiene nada que ver ni con el narcoterrorismo, ni con los movimientos de la mafia, de movimientos de capitales de dinero pagado por compra y venta de droga.
volvemos a caer otra cosa. Acordémonos de que actualmente los ejes de producción de droga, de cocaína, se está trasladando por efecto de las negociaciones de paz de las guerrillas colombianas, se está trasladando de Colombia, se está trasladando al Perú, pero al Perú en la parte más sur, no en la parte norte. O sea, Sendero Luminoso, que se creía que ya estaba totalmente destruido, está súper poderoso y sigue controlando y haciendo unas barbaridades que solamente están a la altura de lo que están haciendo los islamistas. Digo yo, están a la altura, ¿por qué? Porque prostituyen niñas, las obligan a ser soldados, las obligan a que se meten con los jóvenes soldados de la guerrilla castrocomunista, de Sendero Luminoso, de tendencia maoísta, y entonces nacen una cantidad de niños que son educados únicamente para ser, digamos, insumos de la guerrilla. Esa es la misma guerrilla que acaba de atacar y probablemente como una reacción el pueblo peruano está principiando nuevamente a votar por algo que parecía condenado al fracaso absoluto como era el fujimorismo. Otros analistas pretenden establecer una especie como de paralelo entre lo que está sucediendo en relación al fujimorismo con lo que sucedió en Nicaragua en relación al Frente Sandinista. Se está hablando de que el rechazo que tiene el fujimorismo está bajando a los mínimos niveles posibles. Y entonces eso ha hecho de que haya una apertura, sobre todo porque la Keiko de una manera muy inteligente prometió, juró y dio su firma que ella no iba a repetir el esquema de golpe de Estado que su padre estableció y que fue el último golpe de Estado que se hizo en Perú antes de que se hubiera esta secuencia de 4 gobiernos democráticos. Entonces, mientras Nicaragua estamos viviendo un frente sandinista retornando al poder, consolidándose en el poder y haciendo una especie de una jefatura imperial y repitiéndose, ya casi nos va a faltar solamente un periodo electoral para que nosotros empatemos al revés con los peruanos. Digo empatemos al revés por la sencilla razón de que ellos van a llevar 4 presidentes democráticamente electos y diferentes, y nosotros en la próxima elección de la que viene a la que viene ya vamos a tener 4 veces el mismo señor repitiéndose con el mismo partido controlando la presidencia de la República. Entonces esas son las tristes realidades que nos presentan digamos el panorama internacional, y en el cual yo veo, y como se lo he dicho anteriormente, tenía una profunda envidia porque Nicaragua no pudo seguir los caminos democráticos que estaba siguiendo la República del Perú. Aquí tengo ya, se incorporó a nosotros nuestro querido líder, don Sergio, y entonces, bueno, quiero darte la bienvenida, Sergio, y quiero tu opinión al respecto. Gustavo. Bueno, aquí, llegué un poquito retrasado. Bienvenidos a ustedes, amigos y amigas radioescuchas de la Mesa Redonda. Hoy yo quería que empezáramos a hacer una especie de bateo libre, porque siempre es importante hablar con la gente, saber lo que la gente quiere, ¿verdad? Comentar. Y hay muchas cosas, pues entonces es muy importante que vayamos a bateo libre. Muchas gracias a los amigos y a las amigas que me han llamado y me han puesto un mensaje en el Facebook por mi participación en el programa Cuarto Poder. Estuve el viernes atendiendo invitación de Miguel Mora y compartiendo programa con Moisés Absalón Pastora y con el invitado asiduo de ese programa, que es Cairo Amador. Ahí los que nos vieron, pues verdad, nos llamaron, nos hicieron algunas observaciones interesantes y bueno, al parecer Miguel Mora pues quedó satisfecho.
y es muy probable que nos vuelva a invitar a debatir algunos temas de actualidad. Muchas gracias por los mensajes que he estado recibiendo. En el Facebook han sido sumamente generosos ustedes con sus mensajes y las llamadas telefónicas, porque no se han hecho esperar desde el propio día viernes, cuando se dio el reprise, cuando la gente nos vio. Bueno, lo otro que quería anunciarles es que a partir de mañana nosotros vamos a tener como invitado aquí muy probablemente a Cirilo Otero. Cirilo se está preparando porque vamos a comentar el destape que está haciendo Confidencial sobre el tema de la empresa Albaniza y cómo, ¿verdad? Ahí hay 1.200 documentos filtrados. Fíjense bien, 1.200 documentos filtrados a Confidencial. El redactor de la nota de la investigación es Iván Olivares. Iván Olivares es un periodista que tiene ya una destacada trayectoria en el mundo del periodismo. Él trabajó mucho tiempo en la prensa, estudió arte y letras, ¿verdad? Y después comunicación social. Le conozco y hemos estado a la expectativa de toda la información que esto va a arrojar. Hoy salió la primera entrega en Confidencial. Si pueden buscarla, búsquenla. Y la comentamos mañana, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que ahí se van a decir que deben de ser del dominio público. Sin embargo, yo voy a citar un documento del día, aquí lo tengo, vamos a ver, el que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Hay un reconocimiento oficial de que la deuda generada por los fondos ALBA es de carácter privado. Y les voy a dar el dato. En el último reporte cuarto del Fondo Monetario Internacional se presentan los datos de flujos y la deuda que ellos generan, los porcentajes del PIB, y esta deuda es administrada por Albaniza Caruna y equivale a 3.316 millones de dólares en el 2016. Es decir, el FMI, ¿verdad? Cuando anuncia su retiro, deja un balance de riesgos, y uno de los principales riesgos es el endeudamiento privado, la baja productividad y la disminución de las exportaciones y necesidad de fiabilidad de las estadísticas oficiales. Fíjense lo que les estoy diciendo. Y los desafíos está una reforma fiscal progresiva. Pero, para todos los efectos, yo lo que estoy alertando a la comunidad nacional es que en este documento del FMI hay un reconocimiento oficial de que la deuda generada por los fondos ALBA es de carácter privado. En el último reporte cuarto del FMI se presentan los datos de flujos y la deuda que ellos generan. ¿Cuál es mi fuente? Ya se las voy a dar. El Fondo Monetario. El Fondo Monetario, pero un trabajo periodístico de Eduardo Marenco en el blog de Marenco, así se llama, el blog de Marenco. Lo pueden buscar. Y ahí está, yo solamente lo pongo sobre el tapete. ¿Hay una llamada telefónica? Sí, hay una llamada atendiendo a tu invitación de que era un día de participación. Ahí está nuestro amigo y oyente, el señor José Torres. Adelante, don José. Buenos días, don Sergio, licenciado. Solo llamaba para felicitarlo de una manera paciente y con sinceridad de la actuación que usted tuvo el día viernes en el Cuarto Poder, porque se enfrentó a 3 cañoneros del Frente Sandinista, y aunque no fue tema de discusión, pero sí como usted punto por punto les desbarató su argumento de que Nicaragua es el país más lindo del mundo. Muchísimas gracias, y me gusta como usted combate las adversidades que está pasando en Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Torres. Yo no sería tan tremendista, ¿verdad?, de poner a mis colegas en esos niveles. No. Sencillamente, mire, yo creo que Nicaragua debe darse la oportunidad de tener puntos divergentes y no
no temerle pues a poner sobre una mesa de discusión los diferentes puntos de vista que la gente tiene. Yo me sentí a gusto. Hay percepciones de percepciones, ¿verdad? Y realidades, pues uno percibe las realidades de diferentes formas. Yo creo que para estar en esos programas pues hay que documentarse muy bien, ¿verdad? Y eso fue lo que hice, documentarme. Hoy me llamaba, por ejemplo, Luis Vega Miranda, el reverendo Luis Vega Miranda, y me dice, no estás en Grandes Ligas, me dice, ahí estás en la AAA, ¿verdad? Un saludo a propósito a Luis Vega Miranda. Me llamó hoy. Entonces yo le decía, bueno, hay que prepararse, pues, ¿verdad? Para defender sus puntos de vista. Yo creo que la clave de esta participación es pensar en los temas nacionales, hombre. Así de sencillo. Si uno piensa en que este país merece ser transformado, no tenés dónde perderte. Te volvés imbatible. Si vas a la historia, ¿por qué nosotros nos hemos enfrentado a guerras? Porque en X periodos los gobernantes de turno sencillamente no ceden las elecciones libres, transparentes. Así. Eso era y se llama a las fuerzas extranjeras a que nos vengan a resolver el tipo de problemas. Ese punto era uno de los puntos que yo estaba haciendo observación, Sergio, era que yo sentía profunda envidia por los peruanos porque ya llevan su cuarto presidente en línea, electo democráticamente y un cambio. Y la otra cosa es que tienen un poder electoral con transparencia que da resultados en el muy corto plazo. Así debe ser. A las 9 de la noche ya en Perú se conocía el 67% del resultado de la votación. Fíjate que eso ha sido una norma en todos estos países que han venido teniendo elecciones. Con todo el poder y con todo lo que pueden decir de Evo Morales, el asunto funcionó y sencillamente Evo no ganó el referéndum. En el Brasil, en la misma Venezuela, los árbitros, cuando te cuentan bien, ¿por qué vas a estar discutiendo si hay fraude o no hay fraude? Entonces aquí mínimamente nosotros lo que necesitamos es una organización que cuente bien los votos y que le asigne la ganancia a quien realmente ganó. Entonces son etapas de maduración que uno debe ir adquiriendo a lo largo de la historia, porque todo esto nos ha traído guerra. Me parece a mí, pues. Entonces, volvamos al asunto de los datos económicos. Hombre, esto se emparenta con los Panama Papers. Aunque ahora la gente dice Panama Pampers. La verdad del asunto es que está aflorando una especie de control paralelo de las acciones de los estados. Fíjate bien cómo lo digo. Cuando no te funcionan las instancias de control de los estados nacionales, surgen las filtraciones para que se diriman a nivel de la prensa internacional. Eso lo viste con el caso de los Wikileaks y eso lo estás viendo ahora con el caso de Panamá. El resultado tiene que ser que la audiencia, la población sepa qué está pasando con los recursos que ahí dicen, ¿verdad?, que llevan. Me explico, a Panamá. Haciendo un paralelo con el asunto del ALBA aquí en Nicaragua. Chorrea sangre. Definitivamente chorrea sangre. Pero hay que darlos a conocer. Vamos a una pausa. ¿Quiere conocer la cadena de sucesos históricos del país durante sus últimos 200 años? ¿Quiere conocer las conexiones de las familias de donde salieron nuestros gobernantes? No pierda su tiempo. Adquiera pronto la obra titulada Nicaragua, Gobiernos, Gobernantes y Genealogías,
del autor Adolfo Díaz Lacayo, que usted podrá encontrar en las principales librerías de Managua. Llame ya a los teléfonos 2278-1953 y 8929-4891. Nicaragua, gobiernos, gobernantes y genealogías. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Apoya al desarrollo de la ganadería y la agricultura en Nicaragua, con el fin de reducir sosteniblemente la pobreza. En los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Madrid y Nueva Segovia, las familias productoras y ganaderas mejoran la calidad de vida. Progresa, aumenta el uso de técnicas y tecnologías agrícolas mejoradas. Progresa, mejora la calidad de los recursos de tierra y agua. Progresa, capacita en el manejo de finca en función del mercado. Progresa, incrementa el valor agregado a productos agrícolas para acceder a mercados. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Financiado por el Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. Si usted quiere participar de este programa, llámenos 22-504-800, 22-504-801, 88-10-41-14. Entre una de las cosas que creo yo que está pasando con el Panama Papers es que en realidad lo que se están dando son insumos de análisis, pero se está centralizando en una unidad compuesta por aproximadamente 3.000 periodistas con experiencia investigativa. En dos palabras, esto es como construir un cubo Rubik. Vos principiás a jugar quiénes son las personas que fundan esas sociedades anónimas. Entre una de las cosas que estaba viendo en la Cámara de los Lores y en la Cámara en Londres era, uno está viendo al todopoderoso primer ministro de Inglaterra tratando de justificar por qué su familia tenía inversiones offshore. ¿Qué es lo que pasa? Tanto en los Estados Unidos después del ataque del presidente como en los países de Europa se está poniendo en evidencia de que no puede haber una doble moral. En la democracia tiene que existir la transparencia, cosa que no existe, por ejemplo, en todos los países de derecha. ¿Y quiénes son los principales que están atacando precisamente esas investigaciones y esas cosas nuevas que están saliendo vía los Panama Papers? Precisamente China y Rusia, que es donde hay gobierno más centralista de fuerza. Entonces a esa gente no le interesa que el pueblo sepa, pero sin embargo en Islandia cae el primer ministro, la posición de un primer ministro de Inglaterra que tiene que defenderse en la Cámara de los Comunes porque su familia tenía inversiones en offshore y siendo atacado por el enemigo político de él, diciendo aquí hay una doble moral y no puede haber un primer ministro que diga que está defendiendo los intereses del pueblo y el consumidor británico cuando su familia tiene intereses en compañías offshore. El mismo presidente de los Estados Unidos lo dijo hace 2 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una capacidad de autocrítica dentro de las regiones democráticas que no existen dentro de las otras regiones. Vamos a hablar otras para que después no digan de que estamos hablando mal de la gente de izquierda, pues, pero en realidad dentro de las otras. ¿Y qué es lo que pasa? También los Panama Papers se están convirtiendo en un elemento de ataque. Por ejemplo, para Telesur, el único que ha invertido y que debe ser juzgado de manera inmediata es precisamente el presidente Macri de Argentina. Cuando el presidente de Argentina dice que investíguenme. Ojalá Putin diría eso, ojalá el premier de China pudiera decir eso.
pero vemos de que por un lado en las sociedades democráticas existe un esfuerzo por transparencia, mientras que en las sociedades de izquierda existe un esfuerzo por la neblina. O sea, muy tipo londinesco. En cuanto más neblina haya y menos se entienda qué es lo que está pasando, esos gobiernos son más felices. Entonces, ese tipo de doble estándar es una de las cosas que se están principiando a jugar, creo yo, dentro del futuro político del mundo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Sergio? Estoy de acuerdo con eso. Estaba leyendo aquí lo de Confidencial, es que chorrea sangre esto definitivamente. La cantidad de plata que se ha movido y la cantidad de empresas que se han realizado para manejar esta cantidad de plata. Pues fíjate que estamos hablando de 3.000, ya te voy a dar el dato, 3.200 millones, sí. En la primera entrega ahorita que hizo Iván a través de Confidencial, fíjate, está Sergio Martínez ahí. Adelante, Sergio, te escuchamos. Adelante, Sergio. Muy buen día, tocayo y estimado Gustavo. Mira, desde que Richard Nixon fue llamado al Congreso en el impeachment que le obligó a renunciar, el famoso Garganta Profunda, que era el segundo del FBI desde años inmemoriales, al lado de Hoover, Marcel, fue el hombre que le dio toda la información a Woodward para poner en evidencia todos los abusos del poder en términos del uso de la corrupción para influir en temas políticos en la campaña, que aún con todo llevó a Nixon a ganarle a McGovern. Pero después 2 años pasaron, o año y medio pasaron, que impidió que Richard Nixon continuara y tuvo que verse obligado a renunciar. Las denuncias también que aparecieron después en los años 80 sobre los casos del Irán contra los abusos para pasar encima de la ley del Congreso, de parte del Ejecutivo, y de enviar recursos vendiéndole armas a Irán y poniendo esa plata para comprarle armas a la resistencia nicaragüense, dio también otra gran vuelco a la capacidad del periodismo investigativo y la capacidad de la fiscalización de la ciudadanía y de las sociedades en este poder de la comunicación. Desde ese tiempo, también pasando por Clinton, con la posibilidad de que pudo haber sido obligado a renunciar por las mentiras a la hora de que lo investigaron con el caso Lewinsky, son parte de lo que en las sociedades, como para poner una referencia, en los Estados Unidos se ha tomado como evidencia del poder de los medios de comunicación. Cuando Snowden y Assange aparecieron, bueno, en el orden inverso, primero fue Assange con los Wikileaks y después Snowden hizo una serie de denuncias de información del Pentágono. El otro lo había hecho en términos de cables y comunicaciones del Departamento de Estado. Puso también en evidencia la influencia del gobierno imperial y de otras naciones de cómo tratan estos asuntos, y aquí no tiene más que mencionarse a la cosa como ustedes han bien definido en uno de los programas, creo que el viernes, que la democracia no tiene color, la democracia es democracia y la corrupción es una lucha abierta por la cual los poderes de la ciudadanía, la capacidad de fiscalizar que a los servidores públicos que son electos y que se les delega poder, están obligados a rendir cuentas, y por eso es la importancia de la transparencia. En este caso, con todos los papeles de Panamá, obviamente se puede jalar el hilo y que se le pueda caer el fután que cubre este telón de oscuridad, de opacidad a todos los malos manejos. El problema aquí
es que el desvío de la plata de la cooperación venezolana y su privatización y obvio usufructo corrupto de ladrones que se han hecho multimillonarios con esta plata, ha tenido colaboradores necesarios que lamentablemente, si ves, no muchos años atrás, incluso meses, han estado también muchos empresarios, banqueros, en el banquillo de los acusados en casos en Guatemala o en Panamá o en otros países como en El Salvador, en el cual no ha tenido uno solo de los grandes banqueros problemas legales que no haya recibido protección en la parte de la Corte Suprema de Justicia en este país. Entonces, en el DANE y DACA, de manejar la plata, sacar provecho de esa inmensa cantidad de miles de millones de dólares en el enriquecimiento ilícito, obviamente hace que el país tenga una opacidad y que no, en términos gratis, estemos dentro de los países donde no solo el orden de la gobernabilidad, el Estado de Derecho, sino de que nos catalogan como uno de los países más corruptos. ¿Por qué? Porque la sociedad ha venido detentando poder político para tomar control del botín del Estado como una forma en el cual el robo del erario público ha sido históricamente algo que ha enriquecido y ha aumentado los caudales de individuos inescrupulosos. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a llevar los nicaragüenses a dejar que esto siga pasando? Porque esa es la principal causa que nos ha llevado al empobrecimiento a esta rica nación, y que nuestros ciudadanos vivan deplorablemente sin tener esperanza de que se les solucionen sus necesidades. Muchas gracias, Sergio, y saludos, Gustavo. Muchas gracias, ha sido muy oportuno y muy a los hechos, al codillo, como dicen en otros lenguajes, todas las cosas que tú has venido apuntando. Mira, yo creo que relacionar los Panama Papers, que ha tenido un efecto carambola bien grande, sobre todo a nivel de Inglaterra, a nivel de Francia. Es raro que no haya salido mucho a nivel de España, pero así a nivel de Islandia, y a nivel principalmente de Rusia y de China. Hasta la fecha no han tocado, parece, nada sobre los países de Arabia Saudita y los jeques estos maravillosos que controlan tantos miles de millones de dólares. Pero vamos a ver qué es lo que surge, sobre todo en América Latina, sobre todo fuera de... Tampoco no ha salido mucho sobre Venezuela. Contrariamente, sí ha salido en relación a Ecuador. Es bien interesante porque el compañero a cargo de los albanegocios en Ecuador tiene un problema bien grande, que Ecuador había dolarizado la economía, y cuando se dolariza la economía, el poder del Banco Central de emisión de dinero se esteriliza. Es nula. Por eso se esteriliza, porque no puede producir nada. Entonces, ahí sí ya están saliendo varios casos donde altos funcionarios del gobierno, del albagobierno en Ecuador, se han estado prestando a eso. Ahora, yo estuve viendo la información que han estado hablando sobre los albanegocios. Los albanegocios, yo creo que en realidad pueden ser vistos desde el punto de vista de las investigaciones que los mismos opositores dentro de Venezuela han estado haciendo. No creo que son un producto como muy entusiastamente está pretendiendo mi amigo Sergio, de que sea un producto de los Panama Papers. ¿Qué cosa? Lo que salió publicado por Confidencial ahora. Tiene que ver una cosa con la otra. No, pero da la impresión, pero aquí sí han habido ya unas investigaciones bien grandes
sobre todo hay un alto funcionario del Congreso y del partido COPEI que está profundizando en... Yo creo que sí, en los Panama Papers van a salir algunas operaciones de la ALBA, ¿verdad? Sobre todo, mira, yo creo que los bancos tienen muchas cosas que decir. Entonces, en Panama Papers van a salir como los bancos vienen haciendo inversiones por la vía de Panamá. Eso es indudable, pero de ahí a que tenga una relación esta publicación de Confidencial en la primera entrega hoy, no estoy tan seguro, ¿verdad? Yo creo que no, aunque digo que claro que todo el proceso de las ALBA a través de los bancos de Nicaragua van a estar indudablemente ligados al Panama Paper, en cuanto a que ellos han venido haciendo transacciones de empresas offshore en Panamá precisamente para acrecentar el capital, ¿verdad? Acrecentar el capital. Que a través de eso se ha jugado, acércate al micrófono. A través de eso se ha jugado también ingentes cantidades en Cuba, ingentes cantidades también en ¿cómo se llama? En Honduras. Por ejemplo, todo el dinero que le entregaron al famoso expresidente, que dicen que le dieron un golpe de Estado constitucional, cuando en realidad lo que quería él era, Amel Zelaya, él quería dar un golpe constitucional. Ahí también hay una danza de millones, que esa danza de millones también tiene que respingar en El Salvador. Y el único de Centroamérica los únicos en Centroamérica que prácticamente no van a reflejar las albadanzas, prácticamente creo yo que van a ser, digamos, Guatemala, porque no tiene ese tipo de business, y también el caso de Costa Rica, donde todo el caso del petróleo es manejado directamente por la refinería del gobierno, que es un ente autónomo del gobierno de Costa Rica. Bueno, vamos a darle pase a esa llamada telefónica. Después yo quiero referirme al negocio de la ALBA para ir adelantando esto del informe confidencial. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Aló, Sergio, de nuevo, Sergio Martínez le saluda. Mira, aquí se necesita un triángulo. El triángulo tiene 3 vértices. Es el offshore, el negocio que le hace el trampolín o le hace la mampara, y el otro punto son los testaferros. Aquí no hay país como en Nicaragua, ni banco que tenga capacidad de colocar en este mercado la cantidad de recursos de ganancia y excedentes que han venido desviando de los petrodólares venezolanos. Los han tenido que colocar afuera. Y si 2 cosas han tenido los Ortega, los 2 hermanitos que en esto han sido habilidosísimos para hacer operaciones financieras y malabares para desaparecer lo ajeno, es uno, no ponerse a descubierto en el exterior para tener el riesgo de lo que le pasó a Pinochet, de una captura y que los acusen de alguno de los casos que están abiertos de lesa humanidad o demás cosas. Y lo otro es que la plata que han logrado ganar o apartar o hueviarse, como bien decimos en nicaragüenses, no la vayan a poner afuera en riesgo de que le vayan a caer con acusaciones mayores. Entonces, para eso necesitan bancos locales, sociedades offshore, testaferros y modelos a través del cual invertir y blanquear esos capitales. Y esos son swaps, esos son fondos de inversión, esos son inversiones en fondos de pensiones, en una serie de modelos y productos financieros que son difíciles de rastrear y que a la hora de las horas en paraísos fiscales tienen la garantía de poder ganar un poco más, pero también sobre todo lavarle su procedencia y tenerlos completamente legitimados. No solamente es lo de los petrodólares, sino de que también aquí han habido jefes policiales y servicios de inteligencia que luchan contra el narcotráfico, que hablan también de una gran cantidad
de tráfico de recursos, de lavado de dinero, sino de los 34 viajes de los falsos Televisa que venían de norte a sur trayendo plata y de sur a norte llevando drogas. Pues ¿de dónde creen de que va a parar toda esa plata? Y no solamente son los capachones de arriba, sino de que hay un montón de jefes policiales y demás que evidenciaban, desde incluso antes de que llegara Daniel al poder, de que negociaban y transaban con drogas, como el caso de que Edwin Cordero lo manifestó claramente, y aquella operación también que hicieron para traficar con cambio de armas, y que en la cual se vieron involucrados no solo los jefes de la policía, sino altos mandos del ejército. Entonces, todos estos casos tienen que ver con eso que venimos señalando. La sociedad y el control está corrupto, y la fiscalización y la transparencia es una obligación por la cual tenemos que demandar hechos concretos de trabajo, que eso es hacer política y eso es hacer oposición. Muchas gracias, Sergio. Saludes. Gracias, estimado amigo. Bueno, les voy a leer aquí el negocio de la salva: la energía de los hidrocarburos, las exportaciones a Venezuela, la infraestructura y también banca y finanza. Dice Iván en el escrito: es imposible saber cuántas empresas se agrupan en torno a Albaniza. Las hay de todo tamaño, sabor y color, pues el consorcio ha contado con una disponibilidad ilimitada de fondos para incursionar en diversos campos de negocios y concebir cualquier clase de proyectos, incluso comprando propiedades a precio de capricho, muy por encima del valor de mercado. Pero la columna vertebral de Albaniza es visible y está conformada por las empresas Alba, con inversiones en energía, exportaciones, infraestructura, importación de hidrocarburos y finanzas. La siguiente es una lista incompleta de los negocios, intereses e inversiones de Albaniza. Empezamos con Alba Caruna. El brazo financiero de las Albas originalmente se concibió como un mecanismo privado para evadir el control que pretendía imponer la Asamblea Nacional sobre los recursos estatales provenientes de la cooperación venezolana. Además de financiar los proyectos que sí llegaron a materializarse, los recursos de Alba Caruna también se han usado para ofrecer préstamos al Estado, tanto para que la Empresa Nacional de Alimentos Básicos, ENABAS, comprara granos básicos, como para financiar proyectos de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillado, ENACAL. De paso, entre 2010 y 2013, la financiera del Alba también prestó cerca de $200 millones al Instituto Nicaragüense de Energía, que actuó en nombre del Estado para financiar subsidios a la tarifa de electricidad, de modo que los precios se mantuvieran estables en un momento en que el costo del búnker se disparaba. El rol de Alba Caruna comenzó a cambiar cuando PDVSA pidió en 2015 a su contraparte nicaragüense que los activos y pasivos asociados a la cooperación petrolera que maneja la poderosa cooperativa financiera pasaran a Albaniza, que es 51% de su propiedad, siendo que Caruna es en rigor una entidad privada totalmente nicaragüense sobre la que PDVSA no tiene ninguna incidencia. Otra muestra de la pérdida de influencia de Caruna dentro de Albaniza es el cambio de figura legal del brazo social del conglomerado, que antes se llamaba Alba Solidaria y ahora se denomina Fundación Hugo Chávez Frías. Alba Solidaria, fundación, que ejecutaba programas como Techo Solidario o Beca Alba y entregaba títulos de propiedad o canastas de alimentos, funciona en la actualidad como una entidad separada, pero siempre dentro del grupo con fondos cada vez más escasos, lo que obligó a finales de 2015 a disminuir la plantilla en casi un tercio del personal. La otra es Alba Depósitos, rebautizada como Unidad de Comercio y Suministro. El plan de negocios de esta entidad reconoce que el decreto 39 de 2011, que reglamenta la ley de suministros de hidrocarburos, tácitamente le permite a Albaniza ser el único importador de petróleo crudo y derivados, para lo cual se propusieron construir un sistema de tanques para almacenar 1.080.000 barriles, que
que garantizara 6 días de abastecimiento de gasolina y 11 días de diésel. Para cimentar ese monopolio, en 2008 se llegó a un acuerdo interno trascendental con directivos de ExxonMobil sobre su refinería en Managua para procesar exclusivamente crudo Mesa 30 procedente de Venezuela. Este acuerdo aún prevalece con Puma Energy. Si este acuerdo se suspende o termina, afectaría grandemente el negocio. Albaniza es exclusivamente importadora de hidrocarburos y con carácter monopólico, admite el documento. Para terminar su control sobre el mercado, el plan de negocios 2013-2302 de la Unidad de Negocios, Comercio y Suministro Albaniza, fechado el 19 de septiembre de 2013, detalla que la planta de recepción, almacenamiento y despacho de combustible de Miramar, diseñada para suplir el 100% de la demanda de hidrocarburos y destinada para entrar en operación en el primer trimestre del 2016, será clave para sacar del juego a la refinería de Puma Energy, toda vez que Nicaragua no requerirá de la actual industria de refinación nacional. ¿Está claro? Para asegurar el punto de equilibrio del negocio de distribución de combustibles, la empresa plantea la necesidad de obtener ingresos anuales por 1.177.8 millones de dólares. Solo en el 2013 se le permitiera cubrir los costos de importación de hidrocarburos y pagar otros 2.8 millones en costos fijos. Vamos a la otra ALBA, la ALBA Generación. Nació como la unidad de negocios que se encargaría del manejo de las plantas térmicas Hugo Chávez y Che Guevara, con miras a instalar 223.1 megawatts de generación eléctrica. A pesar de ser una de las más antiguas y funcionales de las empresas del grupo, los jerarcas de Albaniza se reunieron de emergencia en el Hotel Seminole en mayo del 2013 con los gerentes generales de sus empresas y proyectos mayores. La razón es que necesitaban tener los planes de negocios terminados a más tardar a inicios del 2013, porque Managua sería sede de la 8ª cumbre presidencial de Petrocaribe a finales de ese mes y necesitaban tenerlos listos para mostrarlos a sus socios. En el caso de Alba Generación, aunque el documento estaba terminado en un 95%, aún faltaba realizar ajustes de proyecciones financieras a realizar con la incorporación de Alba Eólica y la planta térmica. Luego de varios años, la empresa posee una capacidad instalada de 316.5 megavatios, de los que 87.5% se genera a partir de hidrocarburos, la fuente más estable, pero también más sucia y cara con que dispone el país. Casi el 90%, Gustavo. En la primera semana de abril, las plantas de Alba Generación solo estaban en capacidad de entregar 264.1 megawatts, o sea, el 83.4% de su capacidad instalada, según datos oficiales del Centro Nacional de Despacho de Carga. Vamos ahora al supremo sueño. En junio del 2013, los directivos de Albaniza recibían un plan de negocios que cubría el periodo 2013-2022, detallando la construcción del complejo industrial del supremo sueño de Bolívar. Según cálculos de la empresa francesa Accent, el precio del petróleo subiría alegremente hasta llegar a $90.9 por barril en el 2015, justificando así una gigantesca inversión de 5.664.5 millones. Puchica, las condiciones del préstamo indicaban que tendrían que encontrar a alguien que aportara el 80% de los recursos a pagarse en 25 años sin periodo de gracia con una tasa del 10%. Luego de pagar los abonos y las operaciones de cada año, el proyecto generaría una ganancia de 10 millones a partir del 2018, pese a que esperaban obtener $22.5 por cada barril de crudo que refinaran. La primera fase del complejo incluía una planta de recepción, almacenamiento y distribución de combustible que debería haber estado lista en el 2015 a un costo de $300 millones.
También una refinería con capacidad para procesar 100.000 barriles por día, con una inversión estimada de $1.500 millones. En la etapa número 2 se agregaban nuevas unidades de proceso a un costo de $2.100 millones. En la tercera etapa se invertirían 14.5 millones para integrar el complejo de refinación con una planta de reserva de combustible en Piedras Blancas. Para la cuarta etapa se guardaban 50 millones para comenzar a ampliar la refinería si hacía falta. En la segunda fase se planeaba construir un oleoducto interoceánico que costaría unos 1.200 millones. Finalmente, la tercera fase destinaba $500 millones para edificar un complejo petroquímico. 9 años después de que los presidentes Chávez y Ortega pusieran la primera piedra en una ceremonia oficial de la refinería, el supremo sueño de Bolívar, se redujo únicamente a una planta de almacenamiento y distribución de combustibles y productos terminados. Hasta ahí lo vamos a dejar. Falta Alba Liniza y faltan las otras albas, ¿verdad? Pero hasta ahí lo vamos a dejar. Mañana vamos a seguir con esto. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en otro programa de la Mesa Redonda. Gracias, Gustavo. La porcina y todo lo que tiene que ver con la generación. Se acerca el combate del año. Desde Los Ángeles, California, se enfrentan los titanes del boxeo mundial. Román el Chocolatito González versus Max William Arroyo. Espere la cobertura de Radio 800 con la voz de Agustín Cedeño. El pesaje, la